Hay menos gente que la habitual. Las vacaciones se las han tomado serias. Bueno, espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado el 21 por lo menos, más allá de... ¿Cuándo fue el examen de biología? ¿Cuándo? El 16. Ok. Bueno, tenemos ahora que tomar 3 clases, vamos a hacer sobre comunicación, que es uno de los temas centrales para la formación del médico y es uno de los temas centrales dentro de los espacios de humanidad. Para ser médicos o médicas, ustedes van a tener que ser competentes. Es decir, aparte de saber poco o mucho, saber hacer ciertas cosas. No alcanza solamente con saber cuáles son los planos anatómicos de un abdomen. En algún momento van a tener que poder abrir eso sin producir mucho daño. O sea, concretamente van a tener que hacer algo. El estetoscopio, ustedes saben, sirve para escuchar los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos. Pero eso es importante si vos sabés en qué lugar ponerlo al estetoscopio y qué ruido escuchás. Pero eso, si vos lo pones mal y no lo escuchás, obviamente no es que estás siendo competente para eso. La competencia profesional es algo que ustedes van a tener que aprender y tiene que ver también con habilidades técnicas, pero también de comunicación, de razonamiento clínico, que es cómo ordeno lo que estoy viendo para que llegue a un resultado. Usted va a tener que hacer diagnóstico. Les recordamos siempre, lo que ustedes no vean, jamás van a ponerlo en la ecuación. Si yo no veo algo que el paciente está mostrando, eso jamás entra en la ecuación. Si no forma parte de la ecuación, no puede formar parte de mi diagnóstico, pero tampoco de la propuesta terapéutica. ¿Ok? Aparte de eso, tienen emociones, valores y reflexiones, porque también somos seres humanos. Todos nosotros somos seres humanos y actuamos como cualquier ser humano y que está orientado todo eso a una práctica clínica. ¿De acuerdo? Entonces, las habilidades de un médico o una médica van a estar dadas por lo que es el cono central, que es el pensamiento crítico, que lo vieron cuando. ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo vieron pensamiento crítico? Si nos dieron una materia, perdón, ¿no pueden hacer cómo se llama el pececito de Nemo? El Lucy. Dory. No puede hacer como Dory. Han cursado sus médicas, han olvidado. No da las cosas para eso. Tienen que tratar de asociar. Pensamiento crítico es una de las cosas importantes. A ver, las jugamos ahora. ¿Qué es pensamiento crítico? Sí, por ahí vamos, va perfecto. ¿De acuerdo? Anímense, no hay ningún riesgo acá, si lo pueden animarse. No se preocupen, traten de comunicar. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene que ver con la capacidad de analizar críticamente una situación, buscando información y contrastándola. O sea, tiene que ver con eso y eso es clave para el médico o la médica. Segundo, tiene claramente el manejo de la información. Cómo gestiono lo que hay de información. Y el tercer punto tiene que ser las habilidades comunicacionales. Pueden bajar, hay lugar acá abajo. Y esto, ¿alguien nos recuerda qué es esto? ¿Alguien recuerda lo que es eso? Buenas. El plan de estudio, muy bien, bravo. El plan de estudio donde ustedes están estudiando, ¿de acuerdo? Es lo que organiza el estudio de ustedes. Muy bien, felicidades. Está aprobado el sábado. Ya está. Qué lindo sea así, ¿no? Ese plan de estudio, ustedes saben que tiene, por un lado, lo que es las ciencias biológicas, pero tiene un área que es la formación socio-humana, del acto médico, que tiene que ver con el encuentro siempre. La parte azul, la integración, y los otros son las optativas o instrumentales que ustedes tienen que tomar.
Entonces, que cuando pensamos en ser médico, no alcanza con saber solamente lo biológico. Que según la antropología médica, ¿qué palabra utilizamos para decir la enfermedad de carácter biológico? Que va para el parcial del sábado. ¿Cómo? Disease, perfecto, ¿ok? Es una pregunta de parcial. ¿Está? Anoten. Y si en la puertita no, se sientan en algún lado. Entonces, y si aparte de lo biológico, lo otro, lo que yo siento sobre la enfermedad, ¿cómo que lo subjetivo, ¿cómo se llama? ¿Cuánto? Illness, perfecto. ¿Y cómo la sociedad ve lo que tengo? Disease. ¿Cómo? Sickness, ok. Si saben eso, hay una pregunta del parcial que ya la saben. ¿Está? Ahora bien, si la contesta mal, mal no puedo hacer, ¿de acuerdo? O sea, ahí termina el máximo de lo que puedo hacer para que ustedes vayan bien. ¿Está? Entonces, la parte humana o psicosocial es progresiva. Quiere decir que yo tengo que hacer esto que estoy haciendo. Un escalón, después el otro, después el otro, después el otro, hasta llegar a recibirme al respecto de eso. ¿Qué es la comunicación? Dame el micrófono para que... ¿Qué es la comunicación? Ok. ¿Cómo? Perdón. ¿No se acuerdan? Acaba de decir. Sí. Momento. Y quiero entender esto. ¿Necesita acordarse qué es la comunicación para definirla? ¿Valor? ¿No podría intentar crear una definición de comunicación? ¿Es posible? ¿Es algo lógico? ¿Por qué es lógico? ¿Cómo? Perfecto, o sea que es altamente posible que ella comunique. ¿Estamos de acuerdo? Es más, cuando me dice no me acuerdo, ¿qué es lo que está haciendo? Comunicando. ¿Puede construir una definición, aunque sea imperfecta, de comunicación? Y entonces, ¿por qué me dice no me acuerdo? ¿Cómo? Está nervioso, le da vergüenza. Perfecto, o sea, lo que plantea, primera alumna acá dice, está nerviosa o no se acuerda, o le da vergüenza. ¿Alguna otra respuesta? El miedo a equivocarse. ¿Cómo? El miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse. ¿Alguna otra respuesta? Porque si estamos diciendo que la comunicación es tan habitual, dentro del acto médico ustedes van a tener también comunicación. Todo lo que pasa afuera puede pasar dentro del acto médico. O sea, el paciente también puede no responder por miedo, por ignorancia, por temor a equivocarse. ¿Por qué más? No saber expresarse. ¿Cómo? No saber expresarse. No saber expresarse. ¿Por qué más? Miedo. ¿Cómo? Miedo. Miedo, pero ya dijeron miedo. Una falta de tiempo. ¿Cómo? Una falta de tiempo. Falta de... De poder hacerlo mejor. Ajá, perfecto. ¿Otra opción? Porque no se sabe comunicar. Porque no, si te digo no me acuerdo, ya estoy comunicando. Por discapacidad. ¿Cómo? Por discapacidad. Por discapacidad. Ajá, perfecto. ¿Por qué otra razón más? Mucho más interpersonal. Falta de interés. ¿Cómo? Falta de interés. Falta de interés sería uno. ¿Y otra posibilidad? Vergüenza. ¿Cómo? Vergüenza. Ya dijeron vergüenza. No reconocer la importancia. ¿Cómo? No reconocer la importancia. ¿No reconocer? La importancia. Perfecto. ¿De qué? O sea, claro, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué otra razón?
desinterés de lo que me preguntas o desinterés en contestarte a vos. O sea, desinterés del paciente de escuchar lo que el médico está diciendo. Perfecto, o sea, de acuerdo también interpersonal. A vos no te quiero contestar. También puede ser eso, ¿me entiendes? O sea, todo eso que están planteando forma parte de la comunicación. ¿Ok? Que políticamente correcto no lo podamos decir, pero necesariamente aparece en cualquier tipo de interrelación. Si aparece en cualquier tipo de relación, en una relación médico-paciente, también va a aparecer. ¿De acuerdo? No específicamente que la comunicación, pero sí las razones por las cuales yo no voy a contestar, o voy a evitar contestar, o voy a contestar mal, o voy a, lo que diría House, todos los pacientes mienten. ¿Ah? Hay cosas que no quiero contar, y punto. Pero ahora bien, ¿quién se anima a decirme qué es la comunicación? Entonces, Yo lo tendría como... ¿quién? Toma. Dirigite a la multitud. Sí decirlo de manera correcta como... No, sí vas a decir de manera correcta. No se empiezan a quitar fuerza para esa manera, no. Asumilo, aunque digas una cosa por el otro. Defino como un proceso en donde hay actores. En Perfecto. donde alguien que emite un mensaje y otro que lo recibe y lo interpreta. Y que Perfecto. depende va a dar una respuesta en el mejor de los casos. Ok, entonces es un proceso. Si es un proceso, no es una cosa puntual, sino cosas que pasan en el medio. Ok. Segundo, que hay actores. ¿Qué más te está faltando eso? Un medio por lo que transmitirlo. Claro, el aire. Y otra cosa más. La relación. Hay una relación, pero también aparte de la relación, ¿qué pasa? Una forma. ¿Cómo? Un contexto, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo hablar en ciertos lugares que en otros lugares. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos elementos forman parte de una comunicación. ¿Está? Bien. ¿Está? Segunda cosa. Para ustedes, como futuros médicos médicas, ¿la comunicación es importante o no? Sí. Muy importante, medianamente poco importante. Muy importante. Es decir, que ustedes, volviendo a la slide anterior, si quieren ser médicos competentes, o sea, médicos que sean buenos médicos ejerciendo, ¿tienen que tener una buena comunicación? Sí. No, ahí no pareció tan convencido. Un sí más enfático. ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Si alguno de ustedes, por casualidad, tuviese alguna déficit para comunicar, ¿tendría que mejorarlo? Sí. Igual puede ser buen. ¿Cómo? Igual puede ser buen profesional. Por ahí quizás lo tuyo no sos tan bueno comunicando, pero de igual manera puedes ser buen profesional. Ok, pero yo estoy preguntando a ustedes. ¿Ustedes consideran que comunicar es una habilidad necesaria o no? Sí. ¿Sí? A pesar de que, como dice el compañero, puedo ser pésimo comunicando y no tener problemas de carácter biomédico. ¿Ah? Ok. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿O son los fantasmas, no? Ok. La competencia, entonces, según este autor, no importa el autor, pero sí el concepto, la define la comunicación como un proceso permanente que integra múltiples modos de comportamiento, palabras, gestos, miradas, mímica, manejo del espacio. Es un todo integrado, el cual no puede aislarse una parte. La significación de un mensaje es preciso buscarla en el contexto del conjunto de modos de comunicación, relacionándola a su vez con el contexto de la interacción. Es decir, dentro de un consultorio se dicen ciertas cosas que tienen sentido dentro del consultorio. ¿Ok? O sea, si cambiamos de lugar el contexto, ciertas frases cambian el sentido que tienen. Eso lo viven todos de alguna manera. ¿Vamos bien?
Si es un proceso y hay actores, es un proceso activo. Es decir, se hacen cosas permanentemente, aunque no lo queramos decir. ¿Cuáles son las posibilidades de la comunicación que conocen? ¿Qué tipo de comunicación conocen? ¿Cómo? Verbal. La verbal, ¿qué más? Escrita. No verbal. ¿Cómo? Y en las no verbales, por ejemplo, escribir, tengo que enseñar, a través de gestos. De gestos. Pero lo no verbal se refiere a eso. ¿A qué se refiere lo no verbal? Cuando no decís palabras. ¿Cómo? Lo corporal. Que se supone que dentro de lo corporal hay cosas que se están diciendo, que yo puedo decir cosas diferentes con lo verbal que con lo no verbal. ¿Cuál es la más sincera? La no verbal. Es decir, que si yo quisiera saber si una persona, por ejemplo, mi pareja me engaña, tendría que preguntarle solamente o ver también el comportamiento no verbal. Cuando me dice, ¿qué hiciste anoche? ¿Anoche? ¿Está? ¿Está? O sea, el no verbal dice. Ok, pero bueno, toda comunicación entonces es un proceso en el cual aparecen una interacción entre personas, ¿de acuerdo? Donde van cosas, mensajes que se van a decodificar según algo. Todo eso está dicho cómo lo hacemos, se estudia con diferentes modelos que tratan de explicar cómo se hace la comunicación. Este es el primer modelo de este señor que se llama Laswell. Todos tienen algo de semejante, pero básicamente ¿en qué ponen? Primero, el paradigma de Laswell, él plantea que hay que tratar de ver quién comunica. No es lo mismo que comunique el que es jefe, el médico que tiene autoridad, un estudiante, no es lo mismo. Segundo, ¿qué es lo que va a comunicar? Porque en función de qué es el tema hay también un interés posible. Segundo, ¿por qué canal lo hago? Mando un mensaje por el campus. Estoy comunicando algo. En realidad estoy informando solamente. ¿A quién se comunicó? Y tercero, ¿con qué efecto, qué es lo que busco que pase con esa comunicación? ¿Está? Ese modelo, ustedes también lo pueden pensar en términos de la relación médico-paciente. El modelo que más se conoce, que es el que hacía referencia a la compañera, es este que se llama de Shannon y Weaver, que son matemáticos que armaron este modelo, ¿de acuerdo? Que hay alguien que habla a través de algún lado, que hay cosas que interfieren en eso, segundo, alguien lo recibe y hay alguien que lo escucha dentro de un contexto determinado. Ese modelo es importante porque hay una fuente emisora del mensaje, hay donde se transmite, pero hay un código compartido. Si el código no es el mismo, se producen ruidos, se producen perturbaciones en la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y ahí entra mucho qué sentido le damos a las cosas. ¿Sí? Si yo creo que es muy importante o es poco importante. Pero si vos le das mucha importancia a lo que yo digo, vas a actuar en consecuencia no de lo que yo diga, sino en consecuencia de lo que vos sentís que diga. ¿Está? Más o menos todos funcionamos de la misma manera. Esto lo conocen, lo han visto en algún lado en la secundaria, altamente seguro. Este otro modelo físico que usted ve que siempre funciona lo mismo. Hay una fuente, hay algo que lo codifica. Después hay un mensaje, un canal, alguien lo decodifica y receptor. Por supuesto, eso ya están viendo que si tenemos diferentes decodificador y encodificador, podemos generar malos entendidos. Los famosos supuestos. Todo lo que perturba una comunicación. Yo no estoy entendiendo lo que me preguntás, lo que me están diciendo, pero te digo sí. Salgo del consultorio y yo no tengo ni idea de lo que me dijiste. Y entonces, ¿qué tengo que hacer frente a eso? Yo, paciente, ¿qué hago?
lo interpreto como quiero. Entonces vuelvo a mi casa y me pregunta alguien de casa, ¿qué te dijo el doctor? Tengo dos opciones. Le digo que no sé, no se me dice, no seas tan tonto, ¿cómo vaya a andar y no sabe lo que te dijo? Entonces le invento una historia linda. ¿De acuerdo? O lo traduzco según mi propio sistema de decodificación. Entonces, ¿se dan cuenta cuán importante es que esa comunicación, si tiene que ver con lo que hay que hacer, cuán claro va a ser, mejora las posibilidades? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Pregunta? No. Ese modelo, ¿de acuerdo? Tiene claramente que hay diferentes elementos que intervienen. Por eso, no solamente alcanza lo que yo digo, sino cómo lo digo. ¿De acuerdo? O sea, que lo tenemos claro en la vida cotidiana. Que si mi tono de voz es muy intenso, como lo es, puede molestar más o menos. Porque no es lo mismo decirte hola, hola, hola. ¿Ok? No es lo mismo. La palabra sigue siendo la misma. Entonces, las personas pueden ser muy susceptibles o poco susceptibles, pero hay diferencias. Después viene este buen señor, desde la escuela se llama Palo Alto, es una escuela en California, Paul Waslansky, que crea este libro, La teoría de la comunicación humana, donde él define que hay axiomas de la comunicación. Esos axiomas de la comunicación, ¿qué es un axioma? ¿Qué es un axioma? ¿Cómo qué? Perfecto, muy bien. Las preguntas traten de responderlas. Es un momento para intentar, por un lado, si el proceso de comunicación hay que ustedes tienen que hacer en algún momento es tener claro la idea y expresarla de manera que se entienda. Si eso no lo ejercitan, nunca lo pueden mejorar. Entonces, las preguntas pueden decir lo que es correcto, pueden decir otra cosa, pero si no se hace el esfuerzo, jamás, además. Cuando le hago esa pregunta, porque creo que en algún momento la secundaria ya la vieron. ¿De acuerdo? Entonces, léelo por favor. El concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se incluye mutuamente. ¿De acuerdo? Proceso permanente, volvemos con proceso, siempre. ¿Qué es un proceso? Una serie de pasos, ¿de acuerdo?, que tienen que hacerse para conseguir algo. ¿Ok? Un proceso es lo que ustedes están haciendo en la carrera de medicina. Pasos para conseguir llegar a algún lado. ¿De acuerdo? ¿Alguien alguna vez hizo un bizcochuelo? Sí. ¿Cómo lo haces al bizcochuelo? No, muchas formas no. ¿Vos cómo lo haces? Huevo y azúcar lo pasas. De ahí le pongo esencia de vainilla, le agrego la harina, lo mando al horno por 180 grados durante... O sea, lo pones en un bol de vidrio, pones los huevos y azúcar, la harina y lo pones al bol de vidrio del horno. Primero lo hago en el bol de la acidora. Ajá. Después le agrego la harina, ya esté moza. Sí. Y de ahí le mando ya el molde, que le tengo que poner papel manteca, no sé qué, para que se pegue. De ahí lo mando al horno, para que se haga durante ese tiempo. ¿Cuánto tiempo está en el horno? Más o menos. 25 minutos. Si lo sacas a los 5 minutos, está crudo. Si lo sacas a la hora y media, quizás se queme. O sea, en 20 minutos lo sacaría bien hecho y a la hora y media quizás se queme. Está siendo generoso. Ok. ¿Hay posibilidades de que los huevos los pongamos después que los sacamos del horno? ¿Por qué? ¿Ok? Comprenden, un proceso implica pasos que tienen un sentido. Se hace primero esto y después aquello. Y después de eso tiene un tiempo. El tiempo no siempre se puede apurar cuando hay proceso. ¿Cuál es el problema que tenemos, según dicen muchos autores?
pero que no es patrimonio de ustedes solo, en la generación, ustedes son la generación número Z, la generación Z. Entonces la persona, ¿cómo la vamos a llamar? Porque después la Z más, volvemos atrás, no sé qué hacemos. ¿Cuál es el gran problema que tiene la generación Z, según dicen? ¿Cómo? No, también los adultos ahora que la gente está llamando con el teléfono. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con el tiempo? Que quieren las cosas un poquito más rápido. Si hay que esperar, como es un problema. Entonces, y eso va en contra de los procesos. No es lo mismo optimizar un proceso, consigo una forma de hacerlo que no sea menos tiempo, pero hay un tiempo de cocción. Entonces, los procesos necesitan tiempo. Yo lo quiero acelerar porque me mola mucho que esto demore mucho, perfecto, pero sin embargo necesito optimizarlo. Pero optimizarlo es pensar cómo puedo reducir los tiempos para hacerlo. Pero hay un proceso que hacer. Entonces, este buen hombre, ¿de acuerdo? Pensó eso en términos de los axiomas de la comunicación. ¿De acuerdo? Y el axioma entonces es una proposición que se considera evidente sin necesidad de verificación. Lo que dijo la compañera. Es a partir de los axiomas que se constituyen teorías que darán sentido a las observaciones. Entonces, dentro de la postura de Waslowski, él dijo que había 5 axiomas de la comunicación. Los 5 axiomas, el primer axioma es que es imposible no comunicar. Que siempre estamos comunicando. Que cuando ella me dice no me acuerdo, está comunicando. Si yo digo no quiero hablar con vos, estoy también comunicando. Si es que cuando vos me preguntás, yo para no contestarte hago esto y te ignoro, estoy comunicando. ¿Ok? Entonces, y ustedes muchas veces en su vida, hace unos años, en otra época, cuando eran adolescentes, en algún momento, cuando se cruzaron con alguien que les interesaba, después les comentaron, ¿viste que me vio? ¿Viste que no me vio? ¿Viste que me sonrió? ¿Viste que no me sonrió? O sea que hubo alguna comunicación posible. ¿Ok? Entonces, si es que yo soy el médico de alguien, permiso, y tengo el informe de algún estudio, y lo veo, no se preocupe. ¿Me creería mucho? ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo. ¿Ok? Si yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, si yo no soy consciente, obviamente no lo puedo controlar. Si no lo controlo, el otro lo puede, tiene derecho y posibilidad de decodificarlo como se le canta. ¿Ok? Entonces, ese es el primero. Segundo, comunicamos tanto de forma verbal, digital, como no verbal, lo que acabo de hacer. ¿Ah? Hay 2 tipos de comunicación permanente y le damos mucha o poca importancia. Depende de cada uno. Yo tenía un colega que cada vez que me saludaba me ponía una cara de desprecio espantoso. ¿Qué se hace frente a eso? Porque obviamente, sí, nadie va a reconocerlo no verbal. Tenés que vos saber si el mensaje lo vas a recibir o no, y vas a actuar en consecuencia del mensaje. Eso es... No estoy. La comunicación no verbal está relacionada con las emociones que sentimos. Por eso, lo que hacen esto lo estudian los psicólogos experimentales. Hay una serie de hace unos años con Tim Roth, quien tuvo 2 temporadas, se llama Lie to Me, Miénteme, que está basada en uno de los investigadores, un psicólogo experimental de Estados Unidos, Paul Ekman, que estudió las emociones. Y él funciona
como estudiando que todos tenemos microexpresiones que si estamos alerta las podemos descubrir. Entonces la serie investiga crímenes, pero está lo que está bueno, que él lo que hace es ver a las personas mientras alguien le pregunta. Entonces te puede identificar, estás mintiendo, estás pensando otra cosa, está. Pero es muy preciso como ciencia. Y lo curioso es que lo que hacía la serie, cuando estaba frente a alguien que mentía, el gesto que ponía, y te ponía la serie como las fotos de algunas personas famosas que tenían el mismo gesto. ¿De acuerdo? Uno que me acuerdo es cuando Bill Clinton tuvo el problema con Mónica Lewinsky, que eso es historia antigua para ustedes. ¿Para alguien sabe lo que pasó? ¿Cómo? Sí, de acuerdo, ok. Después lo cuenta ella. Ok, pero lo cierto es que la entrevista que él hace, él tiene que declarar en la cámara, y las expresiones que tiene son expresiones de mentira, que se le pueden reconocer en el rostro si alguien está capacitado para eso. Entonces la comunicación no verbal funciona. Ese es el segundo axioma. El tercer axioma, esta comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, la metacomunicación. No hablamos de la misma manera con todo el mundo. Hay gestos y hay una comunicación que está por lo relacional, por lo que ya conocemos de nosotros. Entonces tenemos otro nivel de comunicación cuando hablamos con alguien que conocemos que alguien que no conocemos. Tercero, la naturaleza de la relación depende de cómo se define, se ordene la secuencia de los actos comunicativos. Si es que es un proceso, pero hay un estímulo, una respuesta, un estímulo, una respuesta. Todo eso se va alimentando. Dentro de las relaciones humanas también hacemos eso. Si vos no me decís nada, yo espero tu mensaje. Es como lo que en teatro se llama dame el pie para que yo siga. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Yo lo que quiero que estas cosas se supone, como le decíamos con la compañera, todos nosotros comunicamos permanentemente. Por lo tanto, esto tienen que tratar de pensarlo en su vida cotidiana, que es el momento que ustedes están y pueden encontrar algunos ejemplos en lo que ustedes hacen cotidianamente. Y finalmente, los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Una relación médico-paciente es simétrica. ¿Qué es simétrica? ¿Cómo? Sí. Que es simétrico, está muy bien, ¿de acuerdo? ¿Una relación médico-paciente es simétrica? ¿Por qué no? Si somos seres humanos los dos. Porque el paciente no entiende lo mismo que entiende el médico a veces. ¿Solamente por eso? Y porque el médico comunica ¿Cómo? mucho más, porque el médico comunica y el paciente solamente escucha. Depende de las habilidades de Llega el paciente y no hables nada. Yo voy a descubrir lo que tenés. ¿Eso es lo que hacemos? ¿De acuerdo? Creo que está confundido. Creo que ha ido al brujito de la casa, de esquina. ¿De acuerdo? Una bola en el medio y decir, no hables. No. Suena como raro, pero bueno, no despertemos. ¿Ok? ¿Por qué es asimétrica? ¿Cómo? Hasta un punto, digo, simétrico. Si no, vas paternalista, digamos, o directamente maneja el... ¿Cómo? Simétrica. ¿Hasta qué punto? Y hasta que... ¿Hasta que deje de ser simétrico? ¿No te comes? Ustedes llaman españoles. ¿Simétrica por qué? Son uno a uno en una conversación. Ajá. No, también. Dicho de otra manera, el sábado, cuando ustedes se sienten a rendir el parcial y yo esté ahí dándole el parcial y mirándole con cara de... ¿Es simétrica? No. ¿Por qué no? Soy uno a uno. De verdad el papel, el parcial así a uno. ¿Va a ser simétrico? ¿Por qué no? ¿Cómo? Perfecto, que tiene que ver, esos elementos son los que tienen que tener en cuenta, que eso no quiere decir que uno esté por encima del otro. La asimetría forma parte de la vida cotidiana, pero no por eso quita derechos ni nada por el estilo. Los derechos son diferentes, hay derechos del médico y derechos del paciente, ¿de acuerdo? Y no tienen que ser
falta de respeto, obviamente, ni tampoco atacarlos. Pero hay una asimetría, porque claramente yo voy a ver al médico porque creo que me pasa algo y creo que ese profesional tiene una respuesta para lo que yo tengo. Yo necesito que él me solucione un problema. Entonces es asimétrica. Insisto, seguimos siendo seres humanos con los mismos derechos y bla bla. Pero no es lo mismo porque hay un poder y el poder es inherente a toda relación humana, lamentablemente. ¿Está? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, tenemos toda la comunicación, tenemos la comunicación verbal o oral, la comunicación paraverbal, la comunicación no verbal, la escrita y la escucha activa. La comunicación oral o verbal. ¿Alguien la puede leer? Sí. Es la capacidad que tienen dos o más personas de transmitir un mensaje con su voz. Sí, sí. Es capacidad de entablar una conversación, depende de la precisión, eficiencia y bases teóricas prácticas que se tengan del tema a tratar, del idioma en el que se busca expresar una información determinada. Genera preguntas verbalizadas, es una habilidad fundamental en la salud y es esta la manera más precisa con la que los pacientes pueden expresar sus deseos y necesidades. Y asimismo los profesionales de la salud procuran un mejor acercamiento al paciente y su situación y la posibilidad de generar diagnósticos y terapias adecuadas. Ok. Si yo comunico verbalmente, ustedes han contestado la encuesta esta que hicimos sobre comunicación, ¿se acuerdan? Uno de los problemas que plantearon como las grandes dificultades es que cuando yo diga algo verbalmente, los pacientes no lo entiendan, porque yo lo hablo en un lenguaje diferente. Pero todos ustedes tienen la capacidad de decir las cosas verbalmente, inclusive el no me acuerdo o el no sé. Son capacidades orales. Lo que tendrían que mejorar de esa comunicación oral. ¿Qué es lo que tienen que mejorar? En general. ¿Qué tienen que mejorar de la comunicación oral? La manera de expresarnos. ¿Cómo? La manera de expresarnos. Perfecto, la manera de expresarlo. Más que nada el oral. Después lo otro tiene que ver con lo paraverbal. ¿Qué tienen que ser? El tono. ¿Cómo? El tono de voz. El tono de voz es otra cosa. El vocabulario. El vocabulario, más que el vocabulario, sí, que también es importante. Cuanto más vocabulario vos tenés, muchas más posibilidades de utilizar diferentes términos para explicar lo mismo. Si tengo poco vocabulario, voy a repetirlo, es lo cuando ustedes explican algo. Esto es tal cosa, pero no entiendo. Esto es tal cosa. No es que no estoy escuchando, no estoy entendiendo la primera explicación. Dame otra. Si tengo más palabras, puedo cambiarlo para parafrasear de algún modo. Por ahí el vocabulario que tiene el médico no es el mismo del paciente y no lo entiende al 100%. Tampoco tenemos nosotros el mismo vocabulario. Claro. O sea, porque a lo mejor vos tenés mucho más vocabulario que yo, no sabemos. ¿De acuerdo? Claro, por ahí Entonces, yo no lo entiendo tampoco. ¿cómo? Claro, por ahí yo no lo entiendo. Por ahí una palabra o algo así. Ok. Me has dicho que no me entiendes. O sea, ¿con qué cara yo sigo la clase? O sea, el tipo me dice en la cara, no le entiendo. ¿Ah? O sea, y ahí da un pancho, tomar el nombre para el sábado. ¿Qué otra cosa necesitan para que evitar esto que están planteando? Ser más directo. ¿Más directo? ¿Qué significa más directo? No darle tanta vuelta a lo que queramos decir. O sea, por ejemplo, en el caso médico-paciente, no hacer eso de parafrasearlo tanto como dice usted y para que entienda mejor. A ver, dame un ejemplo. Dame un ejemplo.
hago con cualquier cosa de la vida. ¿Cómo? Más sencillo. Pero no es lo mismo simple que lo entiendan. ¿Qué es lo que ustedes quieren que pase? Se tienen que adaptar al paciente. ¿Y cómo sé cuál es tu nivel para adaptarme? Tengo que escuchar. Y entonces, si el paciente viene y dice, me molesta un coso, usted tiene que decirle, ese coso no es importante. Eso sería adaptarme. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo decir? Primero tenés que saber qué tipo de red, si la red semántica tuya... La red semántica, ¡wow! Tenés que saber así averiguar si tiene un nivel de educación, porque por ahí quizás la persona no sabe absolutamente nada, o sea, vos te tenés que encargar de averiguar qué conocimiento puede o no tener el paciente. Bueno, perfecto, vamos por lo primero. Primero, si lo escucho, ya dentro me puedo ubicar. Segundo, si es que yo lo veo, puedo ver con lo no verbal que se está entendiendo poco, mucho, nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y si yo parafrasear, son formas de dar una nueva explicación con otros términos. Pero lo más importante es que ustedes sean precisos. Que cuando tengan que decir algo, que sea claro para entender, pero directamente lo que queremos. Préstame el cosito. Préstame el cosito. El cosito. Sí. ¿Por qué son tan egoístas que no me quieren prestar el cosito? ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Yo creo que estoy siendo re claro. Y ella tiene todo el derecho del mundo de decir, no sé qué carajo me está pidiendo este boludo. ¿De acuerdo? ¿Entienden? No lo va a decir, pero puede pensar eso. ¿Entienden ustedes que la precisión tiene que ser precisa para ella? Yo tengo que tener claro que quiero decir esto y esto es lo que tienen que entender. La precisión. ¿Son precisos ustedes? Generalmente en la vida cotidiana. Ok. Que tiene que ver con, curiosamente, con una de las habilidades que ustedes pusieron como muy importante. Ya lo vamos a llegar a eso. Entonces, la comunicación oral se puede mejorar aumentando el vocabulario, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo se aumenta el vocabulario? Leyendo. ¿Cómo? Formándose, leyendo, sociabilizando, porque por ahí hay gente que te contagia palabras. Ajá. No sé. Leyendo siempre es una opción y las experiencias culturales siempre ayudan. Por supuesto. ¿Por qué carajo lo van a hacer? Porque consideran que eso aumenta esto, si no, no tiene sentido. Eso está claro. Vamos con lo siguiente, la comunicación paraverbal, por favor, léela. Relacionado con el cómo se dicen las palabras, el tono algo moderado, hablar pausado, con dicción y entonación neutro redundan en beneficio de la relación médico-paciente y una comunicación más asertiva y que demuestra el interés y empatía hacia el paciente por parte del profesional. Son varias de las palabras que ustedes pusieron dentro de las encuestas, ¿de acuerdo? Pero lo cierto que es lo que mencionaban recién, el tono de voz, cómo hago para que el otro lo perciba. Que no es lo mismo, obviamente, hablar conmigo como paciente hipacúsico que hablar con alguien que no. Pero hay una diferencia. A veces pasa que yo ciertas palabras no las escucho, pero no, si no las escucho, no necesito que las cambies. Necesito que las repitas. ¿Ok? Y me pasó varias veces, confieso, que me dicen algo y digo, ¿qué? Me lo repite. Y yo sigo sin entender la palabra, ¿qué? Y hay un punto que digo, no entiendo nada, pero no importa, ya no me daba la cara para contarle 5 veces ¿qué? Porque ya me parece que me está jodiendo. Entonces, eso también es importante, porque en la relación médico-paciente no es lo mismo en la vida cotidiana, sé dónde está tal cosa, vamos a decir, yo no entiendo, te pregunto qué, y te buscaré otro lado, me perderé por la vida. Pero en la relación médico-paciente sí es importante para el acto médico. ¿Cómo lo resuelvo? Yo te pregunté 3 veces qué, y ya la cuarta te dije, no pregunto más, ya estoy quedando como un tonto.
¿Cómo te enterás vos que yo no te entendí? Con los gestos faciales. ¿Entendiste? Pero Sí, perfecto, pero yo no quiero quedar como tonto y decir que sí, claro, doctor. No, claro, o sea, no me insulte. No sé qué dijo. Repita. ¿Cómo? Que lo repita. Que lo repita, pero que hay una lección. O sea, bueno, ahora lección número 1, repita la dosis de medicamento. No, pero es preguntarle que ha entendido. Perfecto, que tiene que ver con eso, pero ¿qué otra forma más simple? Mirando. ¿Mm? Mirando. ¿Qué vas a mirar? La cara de La cara de... ¿Ok? O sea, si es que en la cara mía pongo cara de que no te estoy entendiendo. De nuevo, es posible. Decime algo y después mira la cara si yo te entendí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Decime algo y decime, yo me tenés que verme en la cara si es que yo entiendo lo que vos me decís. ¿Listo? 1, 2, 3. Decime. ¿Cómo? Ok, ¿te entiendo o no te entiendo? ¿Sí o no? ¿Te entendí o no te entendí? ¿Por qué no? no sé, porque no estaba mirando el gesto. Sí, muy evidente, no pongas cara de sorpresa, sí, ¿de acuerdo? No me veía la cara, pues de nuevo, si no lo ven al paciente, no importa que el tipo ponga cara así o ponga, no hay forma de que ustedes eso decodifiquen. Entonces, ver al paciente, cuando doy indicaciones, lo importante primero es dar las indicaciones para de esa manera ver al paciente o escribirle y después decirle, ¿de acuerdo? Para que el paciente vos lo puedas ver cómo reacciona. Si creo que esto es importante, tengo que ver al paciente. Si creo que la verdad no importa la mierda, hazle como quiera. ¿Está? La comunicación no verbal, que es el tercer punto, tiene que ver con esto. Por favor, ¿lo puedes leer? ¿Ok? No tiene los lentes. O sea, no estás viendo nada ahí. Ok, perfecto. Está. Okay. ¿Quién puede leer? Está. Lee. Los gestos, el tacto, el lenguaje corporal o postura, la expresión facial y el contacto visual o la expresión de emociones o actitudes son señales que acompañan la comunicación verbal. Vale la pena destacar que este tipo de comunicación puede ser consciente o inconsciente. Y se considera que la comunicación no verbal puede ejercer 5 veces más efecto sobre la comprensión del mensaje que la comunicación verbal es real. ¿Cómo lo relaciono? ¿Alguien baila tango? ¿Quién le baila tango? ¿Nadie? ¿En serio que nadie baila tango? Ok. Esta juventud está perdida. Ok. En los salones de tango, en algunos salones de tango, ¿sí? Yo puedo hacer la cabeceada. La cabeceada es un gesto no verbal que significa no, vamos a la pista. ¿De acuerdo? En vez de yo la puedo hacer a cierta distancia. Si vos me ves, yo te puedo hacer la cabeceada y vos aceptás o no aceptás. Y sigue siendo, no es una obligación, pero es un mensaje que no como... Confesión. Cuando yo era adolescente, estaban las fiestas, que las fiestas en serio se llamaban asaltos. No sé por qué, pero bueno, ese era el nombre que tenían las fiestas, ¿de acuerdo? Entonces, las fiestas tenían como un proceso que primero estaban todas las chicas hablando y los hablando de otro lado, ¿de acuerdo? Porque ahí se aceptaba como axioma, pero estaba probado, que todo era negro. No es verdad, pero bueno, ¿de acuerdo? Entonces se aceptaba. No estaban los varones de un lado y la mujer de otro lado. Y en el medio, o sea, las chicas estaban allá y los varones acá. Y en el medio, el desierto. ¿De acuerdo? Entonces, porque uno tenía que ir así, en el medio de todo. ¿Querés bailar? ¿De acuerdo? Okay. Y la respuesta puede ser ¿cuál? ¿O no? Sí, no sé. El problema es que decían sí. Cuando te decían que no, pues tenías que volver a hacer el trayecto de eliminación. ¿Ok? Pero peor todavía, porque estaban los winners, que eran los que seguro podían elegir, y los otros, nosotros, que teníamos que esperar el momento para ver. No sé, eran como muchos procesos. Entonces, en ese momento, la comunicación no verbal de la cabeza era mucho mejor. Vamos, y si me decía que no, nadie se entraba. ¿De acuerdo? Entonces, esa comunicación no verbal existe, funciona, sirve y es útil. Pero si no la vemos, no se puede hacer absolutamente nada.
la comunicación paraverbal. Relacionada con el cómo se dicen las palabras, volumen, tono, entonación, ritmo y velocidad. En este sentido, un tono de voz moderado, hablar pausado, con dicción y entonación neutro redundan en beneficio de la relación médico-paciente y una comunicación más asertiva, que demuestra interés y empatía hacia el paciente por parte del profesional. Perfecto. Todos esos elementos forman parte, por supuesto. Les puedo dar mucha gravedad o poca gravedad. En principio, cuando conocimos cuando chicos, las verdades, decirlas rápidas como una curita. Y no, hay que hacerlas como proceso, en función de lo que el otro puede ir asimilando. Y la última comunicación, la escrita, ¿de acuerdo? Que tenemos un problema los médicos porque en algún momento empezamos a creer que eso que hacemos es escritura. Perfecto. ¿Por qué? Pero que en nuestra cabeza, cuando yo escribo, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene un...? Para, no, pizarro, no importa. Ok. ¿Está? ¿Para pizarro? A ver. Y esa parte que nos olvidamos en la comunicación. ¿Qué dice? Hola. Paracetamol. Hematocrito. Obvio. Entonces, para el médico que está acostumbrado a eso y sabe, pero eso valga para cualquier tipo de comunicación. Yo entiendo que esto está claro. Y si entiendo que está claro, los demás no pueden ser tan tontos de no entenderlo. Porque me parece de una obviedad completa. Entonces tenemos que pensar en eso, que no es nuestra claridad, es la claridad percibida del paciente. ¿De acuerdo? ¿Esto genera problemas? ¿Cuáles? No puede, por ejemplo, seguir el tratamiento porque no sabe qué dice, entonces no se acuerda cada cuánta hora tiene que tomar el medicamento, por ejemplo. Y peor eso, en la farmacia te pueden dar un medicamento equivocado. ¿Ok? ¿Seguimiento? Gracias. Entonces, ¿qué nos toca como médicos? Es la formación, las habilidades comunicacionales. Esta autora plantea de que hay niveles. Ustedes están abajo, tópicos para cada área de competencia. Los niveles de comunicación serían relación médico-paciente, trabajo en grupo, personalidad y profesionalismo, razonamiento y toma de decisiones y competencias sociales. ¿De acuerdo? Que tienen que adquirirlo. Nuestra facultad ha pensado en eso de algún modo con un programa sucesivo. Pero bien, estas habilidades comunicacionales que tienen que tener son estas, según la autora esta que es colombiana. La escucha atenta, la información clara y concisa de las condiciones de salud, la empatía, el respeto por la diversidad. ¿Qué es la diversidad? Variedad. ¿Cómo? La variedad humana. Acá no hay ninguna persona igual a otra. La diversidad es condición sine qua non de la humanidad. Independiente de la diversidad sexual en particular, la diversidad humana siempre somos diversos y diferentes. ¿De acuerdo? Cuarto elemento, el respeto a la diversidad, es las recomendaciones a pacientes y cuidadores. Yo tengo que saber qué decir a quién y por qué. Las interacciones con los demás profesionales, con los medios de comunicación y el registro de información escrita, que lo van a ver en medicina legal y que van a tener un atisbo en las clases la semana que viene con la parte de medicina legal. Entonces, ¿cómo debemos enseñar a comunicar? Esta es una autora que se llama Luis Moral, que trabaja mucho en la Universidad de Victoria en España sobre cómo comunicar. Pero es lo mismo, si decimos que es un proceso, tenemos que hacer pasos. En este año
Y esto es lo que ustedes van a hacer, recorrido de ciencias sociales en toda la carrera. Empezaron con bases para el pensamiento crítico, ciencias sociales y humanas, relaciones humanas en salud, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Y la práctica final obligatoria también van a tener elementos sociales donde se aplica todo lo que ustedes han visto. Cuando hicieron el portfolio de integración, varios mencionaron que lo que vieron en el CAP es que el problema de salud es más integral y que es más interrelacional. Bueno, esto que tratamos en esta materia es darle más sentido a eso que ustedes ven en la práctica. Por eso es importante relacionarlo. Y va a haber una serie de pasos y el objetivo de este primer año es que ustedes identifiquen los componentes de la comunicación que el médico debe utilizar. ¿Qué es lo que ustedes contestaron en la encuesta? Ya llegamos a la encuesta porque hay una serie de tormentas con la encuesta. Les voy a anticipar. ¿De acuerdo? Nada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Quieren decir algo? No por ahora. Mi objetivo jamás es intimidarlos. O a veces sí. ¿Algunos se sienten intimidados a veces con las preguntas? Pregunto. Sí, se sienten a veces intimidados. ¿De acuerdo? Pero es como, en este caso es un recurso didáctico. Pero en el caso de la relación médico-paciente, no es necesario intimidar al paciente. Ustedes no son los que tienen que asustar a nadie. ¿De acuerdo? Asústelo, doctor, para que esa manera se porte bien. No, ustedes no son responsables de generar el miedo de la parca. No, tienen que tratar de persuadir. Para eso solamente lo pueden hacer en función de comprender dónde el paciente se encuentra parado. Entonces, la comunicación clínica, lo que ustedes van a hacer, ¿de acuerdo? Y siempre es una solución creativa. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que busca la clínica? ¿Cómo? Primero, a prevenir. No, primero, ¿qué es lo que van a hacer? El diagnóstico. Tienen que saber qué es lo que pasa. Y en función de lo que pasa, van a tener que hacer una propuesta terapéutica que puede incluir hacer prevención. ¿De acuerdo? Pero usted va a tener un paciente que le va a contar algo y en función se lo van a ordenar con un razonamiento para decir, le pasa esto, le pasa aquello, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde estamos parados? Y de ahí van a hacer una propuesta. ¿Cómo hacen para qué? Pero no se alcanza con saber qué le pasa, ni proponer una solución. Tiene que el paciente asumirla. ¿De acuerdo? Entonces, toda comunicación tiene distintas cuestiones. Lo que importa pensar es que siempre tiene que estar el profesionalismo. Hay principios éticos y legales. Ya vieron principios éticos hace 3 clases. Y la semana que viene van a haber principios legales, donde cual se construye esa relación médico-paciente y el acto médico. No está separado el conjunto. Y que siempre está relacionado con una reflexión en la práctica, pero también va a tener una serie de cuestiones relacionadas con la creencia del paciente y del médico. ¿De acuerdo? Todo eso entra en juego. La comunicación no es una cosa lineal, es contextual. Y también, cuando van a un boliche, ¿se dice boliche o no? No. Sí, okay. Van a un boliche. Cualquiera que se acerca les parece bien. Hay gente que les parece desagradable. Normal, que no les parece bueno hablar con esa persona. Ok. Y no tienen obligación de hacerlo. Eso lo tienen claro. Pero en el consultorio sí puede llegar paciente y la verdad no queda bien decirle con vos no te quiero atender. ¿De acuerdo? Marcha, anda. No. Entonces, no todo paciente nos va a caer bien. Sí, también hay personas que son desagradables. Todos tenemos eso. ¿De acuerdo? O sea, no somos geniales. Lo que importa es cómo regulamos lo obvio. Cómo eso no se transforma en una barrera para la comunicación. Entonces, tenemos que, ¿para qué nos sirve la comunicación? La identificación más precisa de los diagnósticos, las indicaciones terapéuticas más acertadas, una mayor adherencia de tratamiento. Si es que yo doy indicaciones más precisas, es más fácil que el paciente las siga. Si las sigue, es muy posible que haya una mayor adherencia de tratamiento.
Cuarto, la disminución de los procesos legales impuestos en contra que están creciendo en Buenos Aires y van a llegar poco a poco al interior. Por eso, en algunos lados de Estados Unidos, los procesos legales han complicado tantas las cosas que hay ahora una medicina crítica, no de terapia intensiva, sino que hay ciertos lugares donde, por ejemplo, no hay pediatras, no hay obstetras. Tantos líos que han tenido que sí me dedico a otra cosa. Entonces, eso es un problema porque no estamos, ¿cómo hacemos para regular? En Argentina esto se ha complicado mucho por la idea de los escraches. ¿Me acuerdo? Que en el fondo pasó algo que era potencialmente posible, pero yo, ¿cómo manejo mi dolor? Diciendo que vos lo mataste. Entonces, tengamos en cuenta que también estamos creando como sociedad sistemas de comunicación aceptables. ¿De acuerdo? Que no es que estén bien, son así. O sea, eso ya lo vimos también cuando se dio eléctrica. Hoy en Tucumán se acepta que una moto es un transporte público de 4 o 5 personas. Ya está aceptado. O sea, ¿de acuerdo? Podés enojarte mucho o poco, pero el que maneja con 4 chicos una moto no le parece que está mal. ¿Ah? Después van mucho al otorrino porque, claro, el niño lo pone adelante de la moto y va con la boca abierta recibiendo y termina yendo, che, todos los meses voy al otorrino. Y sí, mujer, sí, lo que le estáis poniendo, obviamente. Un aumento de la satisfacción y disminución de las molestias del paciente y lo que están diciendo también, según nuevos estudios de evidencia, que si cuando se mejora la comunicación, también hay una mejora en los resultados fisiológicos. ¿De acuerdo? Porque ese es el punto. Si yo creo que la comunicación, yo soy muy biomédico, yo solamente me dedico al disease. ¿Te acuerdas? Disease y me pregunta de comercial. ¿Está? ¿Ok? Si esa tiene que hacerla bien, es mi logro. 100% de respuesta positiva. ¡Wow! Ok. Entonces, si es que yo creo que el modelo solamente importa lo biológico, lo que están diciendo los nuevos trabajos es que si la comunicación mejora, las respuestas biológicas también mejoran. ¿Ah? Entonces, por ahí pasa también la cuestión de la importancia. Entonces, hay diferentes habilidades y hay diferentes metas que pueden lograr ustedes. Lo que estos autores lo que plantean que son 5 principios, que tiene que haber información que retroalimentación. O sea, yo no solamente tengo que decir, sino saber si lo has entendido. Eso se llama feedback. O sea, tiene que haber una retroalimentación. El segundo elemento, hay una reducción de la incertidumbre. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los médicos nos llevamos mal con la incertidumbre. Tenemos que aprender a gestionar. ¿Cómo se gestiona mejor la incertidumbre? Un ejercicio para hacer es ver arte. Lo vamos a ver en la última clase. Tercero, planificación en búsqueda de resultados. Si es un proceso, de nuevo, hago el bizcochuelo, tengo que saber lo que tengo que tener para hacer el bizcochuelo. Lo planifico. No empiezo a batir los huevos, falta el harino. No, papá. Primero fíjate. Huevo, azúcar, polvo de hornear, ¿qué más dijiste? Leche. La leche no le das puesto. Esencia de vainilla, harina, papel manteca, ¿de acuerdo? Tengo todo revuelto, no tengo el molde para poner. Entonces, si no planifico, tengo mal resultado. Cuarto, reacción dinámica por parte del médico a las reacciones del paciente. ¿Cómo el paciente reacciona? Yo tengo que pensar. La idea no es, no se preocupe, no es nada. ¿Me está pasando a mí? No me digas cómo me tengo que preocupar. ¿De acuerdo? Aunque sea medio desarrollado. 5. Retomar la información cuantas veces sea necesario, que tiene que ver con el ecoidal. Es ir y volver. Retomar. Dica importante para la carrera. Los conocimientos van a ser mucho más sólidos en la medida que ustedes los retomen. Si toman lo de pensamiento crítico hace 2 meses y nunca más lo recuperan, en algún momento tienen que olvidarse. Si el pensamiento crítico es clave para el razonamiento clínico, tienen que retomarlo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, las metas que tienen la comunicación generan vínculos satisfactorios entre el médico y el paciente. Si yo estoy mejor con el médico, necesariamente mejora el proceso diagnóstico, terapéutico y la adherencia. ¿Sí? Conseguir mayor precisión diagnóstica y terapéutica, mayor satisfacción del paciente y del médico y mejora en los logros de atención. Cuando digo mejor precisión diagnóstica y terapéutica,
si el médico está atento, puede encontrar más datos dentro del interrogatorio que ustedes plantearon, que es importante. La historia clínica comienza con preguntas al paciente. Pero si yo lo que me dice el paciente lo anoto y no lo analizo, no me doy cuenta que me está faltando algo que el paciente no dice. Lo que ustedes hacen con nosotros también, y que nosotros hacemos con otras personas, le decimos una parte porque nos parece que todo esto no conviene decir. Y a veces le decimos mal, decimos la parte menos importante y nos guardamos la más importante. La encuesta de comunicación que ustedes hicieron. A ver, tienen que subirla dentro del portfolio, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser más concreto. Si yo les pido una característica, ¿cuántas tienen que poner? Una. ¿Tienen que poner 2? 3. Si ponen 4, ¿está bien? No, ¿ok? Bien. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, indique cuál es la habilidad comunicacional que considera más importante en un médico o una médica según su perspectiva. Pongan la que quieran, que sea fanático del rugby. ¿Cuál vale? Es la que ustedes consideran importante. Una sola. Respuesta correcta, claridad. Si ustedes contestan esto, ¿está correcto? ¡No! ¿Ok? Pero aparte de eso, analicemos a alguien que... La pregunta es, indique la habilidad comunicacional más importante. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Pueden leer, por favor, lo que dice? ¿No? ¿Quién puede leer? Una buena comunicación. Escúchenlo, por favor. ¿De acuerdo? Una buena comunicación entre el profesional de la salud y el paciente es una de las tareas más complicadas y más importantes que el médico debe asumir y por ende tratar de cumplir para poder llevar a cabo de manera correcta su rol como profesional. Es por esto que pienso que el médico debe de la habilidad de poder explicar de manera clara y sencilla al paciente para que éste pueda entender todo lo que conlleva su estado, tratamiento o diagnóstico y no tenga dudas o de plano que no haya podido entender las indicaciones del médico porque él mismo haya utilizado un lenguaje muy técnico o complejo. ¿Cuál es el error de esto? Jodido. ¿Cómo? Jodido. ¿Qué? Jodido. O sea, la cuestión es que aún, supongamos que puedan decirlo, ¿todas las palabras que están ahí son necesarias para dar la idea? No. ¿Tanta palabra hace que yo me pueda perder más fácilmente? Sí. ¿De acuerdo? No es que tampoco el paciente que tengo calidad y cara de piedra. No es poca, ¿entiendes? Pero si es que en realidad lo que estoy pidiendo como una cuestión práctica. Pero si este modelo de comunicación ayuda a transmitir una idea positiva. ¿Sí no? ¿Cómo? No te escucho. ¿No entendí lo que te he escrito? Claro, que son muchas palabras, lo que vamos de nuevo, que el problema termina siendo eso. Las palabras justas, ¿ok? En el caso del ejemplo yo quiero que ponga una sola, pero no importa. Pero aún si quieren decir, lo más importante que el médico tiene que ser la calidad, ¿de acuerdo? Lo repiten. Eso no es parafrasear, eso es complicar la comunicación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? ¿Que hay que ser más directo, dice? ¿Qué cosa? ¿Hay que ser más directo, digo? No, porque lo directo no necesariamente, tiene que ser específico. Porque a veces confundimos lo directo con que yo soy el famoso, yo digo la verdad directamente. No, vos decís lo que vos pensás. La gente que a veces se confunde que, no, yo tengo las cosas de frente, pero puedes decir cagada también de frente. O sea, porque no sos Dios que tiene toda la verdad. Entonces no confundamos el directo, porque el directo a veces ignora que hay otra persona al lado. Entonces, eso sí tengamos en cuenta, porque el objetivo no es solamente ser claro, sino también le damos valor a la empatía. Si le damos valor a la empatía es que el otro no lo puede tomar igual que yo. Entonces, hay una pequeña sutileza. Que el mensaje llegue claro, no necesariamente tiene que ser directo a la palabra.
¿Me explico en la diferencia, no? Pero porque si no confundimos de que yo te lo digo de una. Y aún diciendo de una, el otro puede no entenderlo porque se obnubila. Que tiene que ver, ahora bien, si ustedes en la pregunta que dice 3 fortalezas, las fortalezas que tengo para comunicar según mi propia evaluación es ser clara, la coherencia y la asertividad. Respuesta correcta sería claridad, empatía y escucha activa. No le pongan otra cosa, sean simples. La cuestión es que los resultados que ustedes pusieron, ¿dónde los tengo? Ahí está. De la primera pregunta, la que vamos a ver hoy, hay 700, ¿cuántos? 28 respondieron. Hay 114 categorías dentro de 700, se han repetido. La que más se repitió es la empatía con 298 respuestas. O sea, de los 780 alumnos, casi 300 pensaron que la fortaleza, la cualidad más importante del médico es ser empáticos. La segunda, la claridad. No, la escucha activa. La tercera, la claridad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ustedes consideran que si tuviesen que elegir cuál calidad tiene de todo médico, la empatía estaría a la cabeza. Y explicaron por qué. Pero ¿qué es la empatía? ¿Cómo? Ponerse en el lugar de otro. Está lindo como, pero eso es. Por favor, Benito. Estoy siendo re empático, ¿no? Y ahora la verdad clase acá parada y me dejé la paradita ahí con su dama que todo el mundo lo vea. ¿Estoy siendo empático? ¿No? ¿Me estoy poniendo en lugar de ella? Sí, pero... No, definime, si me definí, ¿ves? Estamos viendo que el tema es claridad, ¿de acuerdo? ¿Ya está incómodo? No, todavía no. Ok, entonces. Está claro que todo el mundo entiende empatía como esto, ¿de acuerdo? Como la idea de ponerse en los zapatos del otro. Pero es algo que tiene que ser un poquito más. Es básicamente entender el contexto en el que vive la persona, qué situaciones pasan por la vida de la persona, no como la literalidad. A nosotros nos explicó de que había una diferencia entre el simpático, el empático y el empático. Y que el empático no es el que se mete al pozo con vos, sino que te ayuda con... Si vos te metes al pozo con el paciente, se van a quedar los dos ahí. Si vos le pones una... Si vos le sos simpático, le vas a decir al paciente, dale, vos podés salir, vos podés adelante. En cambio, el empático genera un lazo, pone la escalera y lo ayuda a salir. ¿Qué hacemos si el paciente está en un pozo? ¿Cómo hacemos? Claro, porque el ejemplo es buenísimo por esto, pero ¿dónde carajo lo meto después? Porque que mi conductor tenga un pozo sería una cagada, ¿de acuerdo? Es un problema de estructura. Entiendo el concepto por eso, pero cuando ustedes hablan de la empatía, por eso... ¿De acuerdo? Todos queremos ser empáticos. Primera cosa, ¿se desarrolla la empatía? Se la puede desarrollar. ¿Cómo se la desarrolla? Viviendo experiencias. ¿Cómo? Viviendo experiencias. Tomar un barco y salir. ¿Cómo? Curiosamente lo que dijo un poco ella, ¿me acordó? Que es comprender que hay contextos diferentes. Si es que ustedes han tenido experiencia en los CAP de ver contextos algunas veces diferentes de lo que ustedes viven. O sea, el verlo y darle sentido. O sea, esto es normal si yo estuviese dentro de este contexto. Dentro de este contexto, esto también me parece lógico o posible hacerlo. Nos cuesta muchísimo ubicarnos en esas cosas. ¿De acuerdo? Pero todos tenemos a veces comportamientos que son un poquito medio raros. Uno más que otro.
¿ok? Pero que eso, si es que uno comprende dónde está parado, puede darle más sentido. La asertividad tiene un componente siempre cognitivo, y por eso las experiencias que dice el compañero sirve, la de comprender las experiencias y sentimientos de otra persona. Pero el problema de la palabra empatía es que necesariamente es mucho más compleja, porque tiene como diferentes concepciones y diferentes raíces etimológicas. Pero sí, tiene que ver con ver contextos donde las cosas están pasando y comprender que la reacción que está teniendo el otro, en qué sentidos, en qué contexto podría ser lógica. ¿Verdad? Que también quiere decir yo también la tendría. ¿Verdad? Porque si no, es un riesgo, si no tenemos empatía, podemos necesariamente caer en los prejuicios. Todos somos geniales. El famoso que está frente a un tablero de ajedrez, viene cómo juega nadie y sabe, el famoso era por abajo, digo ahí, ¿de acuerdo? ¿Ok? O sea que en el fondo todos pensamos que si hubiésemos estado ahí, haríamos las cosas de otra manera. Y nos protege a nosotros, pero no es empático. La cuestión de la escucha activa. La escucha activa es lo segundo que pusieron como muy importante. ¿Qué significa la escucha activa? Básicamente, Estaba leyendo. Estaba disociado, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Lleva la comprensión. Sí. La comprensión de la información que se está suministrando vía oral en un acto comunicativo pasa por el desarrollo del recurso de una escucha activa. Se han descrito 5 diferentes tipos de escuchas que se pueden implementar dentro de las habilidades comunicativas en la formación médica. Número 1. La escucha discriminativa. Sirve al receptor para intentar distinguir los estímulos auditivos y visuales, además de favorecer una evaluación rápida del problema. Momento, tiene que discriminativo es saco cosas del medio, discrimino lo importante o lo importante. No discriminativa o como se llama es así o asá, ¿de acuerdo? Es discriminativa en cuanto escucho y me quedo con lo importante separado. Eso solamente es posible si tenés mucha práctica de escucha, ¿de acuerdo? Porque el problema es que si lo importante yo lo dejo como menos importante, después no lo puedo utilizar como razonamiento clínico. Sí, lo segundo. El segundo punto dice, la escucha comprensiva. Permite articular los mensajes con el fin de recordar aquello otro previo o guardarlos para una interacción futura. Asociar cosas, lo que insistimos con el estudio, ¿se acuerdan? Si es que yo veo el problema central y veo cómo se asocia, puedo analizar lo que el paciente va diciendo en términos del tronco central. La tercera dice, la escucha terapéutica. Ofrece apoyo, ayuda e empatía a la persona que necesita hablar, como la escucha al paciente que llega a la consulta angustiado. O sea, si es que yo la escucha es mostrar que estoy escuchando y lo que está por decir es importante, facilita que el paciente pueda hablar. Y el hablar siempre permite otro escenario donde se puede trabajar. Cuarta. La cuarta, la escucha es crítica. Comporta la intención de evaluar el propósito del mensaje. El emisor está tratando de persuadir e influir sobre las actitudes, creencias o acciones del receptor, como un paciente que da razones para no tomar un medicamento. Perfecto. ¿Y la última? La escucha apreciativa. Finalmente, demanda del receptor la distinción de las señales visuales y auditivas del mensaje para comprenderlo, procesarlo y apreciar el contenido y así poder responder. Todo esto forma parte de la escucha activa. Porque si no quedamos con la escucha activa que escucho mucho. No. El activarse quiere decir también que esa escucha yo la voy clasificando, le doy valor, le doy sentido, lo voy asociando y también le estoy dando importancia. Porque a veces los pacientes cuentan cosas que no son en sí mismo importantes, pero sí son importantes para testear cómo nosotros reaccionamos ante él. ¿De acuerdo? No, lo importante es si nosotros sabemos discriminar esto que me dijo
no es importante para el diagnóstico, pero sí para la relación médico-paciente. La relación médico-paciente se optimiza, el diagnóstico mejora, la fecha de tratamiento mejora, el paciente se cura más rápido. Entonces, discriminar. El hecho es confundir que hay cosas que se dicen y que no necesariamente son importantes como hecho médico-biomédico, pero sí como hecho relacional. Y lo último para terminar, hoy, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la asertividad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la asertividad? Sí, vos. ¿Qué es la asertividad? Sí, vos. No, decime vos qué es la asertividad. Estar correcto en ¿Cómo? algo. Estar correcto en el pensamiento. No, eso es acertar. ¿Alguien no conoce la palabra asertividad? No, a mí me sigue llamando la atención. Yo la asertividad como palabra la descubrí hace 10 años solamente, o 12 años, ¿de acuerdo? Y yo pensaba que la nueva generación ya en el colegio lo utilizaba mucho. Y estoy comprobando al diario, todos los años, no a diario, todos los años, que no la ven tanto. La asertividad tiene que ver con los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación hay tres: la dominación, la sumisión, yo te impongo lo que quiero, yo te acepto para no discutir, ¿de acuerdo? Porque tenés autoridad. Y la asertividad que tiene que ver con esta capacidad de poder decir no, pedir favor y hacer demanda, expresar sentimientos positivos y negativos, iniciar, continuar y terminar conversaciones generales. La asertividad, ¿de acuerdo?, tiene muchas definiciones, ¿de acuerdo?, pero aquella que permite a la persona expresar adecuadamente dos elementos. Eso no lo quiero para mí, ¿de acuerdo? Y segundo, lo que sí quiero. La asertividad permite enfrentar situaciones, ¿de acuerdo? Y hay técnicas que después vamos a ver sobre cómo ser más asertivo. Pero en el fondo estás siendo tonto. No me gusta lo que estás haciendo conmigo, esto no lo quiero, te propongo que hagamos esto, si esto no querés, esta es mi reacción. ¿De acuerdo? Nunca es lo que vos sos, es que sos muy egoísta. No, la actitud que estás teniendo, que has hecho aquí, me afecta por tal cosa. Parto de lo que yo percibo. La asertividad es ser claro. No voy escondiendo las cosas. Esto no lo quiero para mí. ¿Verdad? Entonces esa dificultad pensé que ya hoy estaba más en la generación Z, estaba mucho más clara. La habilidad comunicativa tiene una cultura de aprendizaje. Todos volvemos en una cultura de cómo hablamos, de cómo escuchamos, ¿sí? Y la escritura. Son habilidades comunicativas que evidencian que produce el estudiante en el hecho educativo que construimos juntos. Como si fuera un trabalengua, podemos decir que básicamente para comunicar mejor hay que comunicar como comunicamos, aprender a comunicar, conocer a expresar la comunicación. Si volvemos a la pregunta inicial, si ustedes creen que la comunicación es un factor fundamental para el hecho médico, tienen 6 años para mejorarlo en cuanto a la claridad, en cuanto a decir lo que quieren, entre tener claro lo que no quieren decirlo, en cuanto a ser empáticos, que tratar de escuchar sin necesidad de estar de acuerdo con el otro. Son habilidades que se desarrollan. Solamente la pueden desarrollar si comunican. Así que esfuércense en eso y esperamos que eso. Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. Confiamos en que cada vez puedan ser más críticos. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿No? Entonces, gracias y hasta la vista. ¡Chao!